Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Loera, soy licenciado en Educación y actualmente también soy estudiante en la maestría de Ciencias de la Educación y Procesos Cognitivos en la Universidad Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes. Quiero dedicar esta presentación a mi maestro Luis Arturo Reina Fernández y a mis compañeras y compañeros de esta bonita maestría. El tema de esta presentación es Modelo de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Introducción. Para comprender los distintos estilos de aprendizaje y de estudio es muy importante conocer los contextos y las habilidades que tienen los estudiantes para poder abordar los contenidos tanto de forma presencial como a distancia. Algo muy importante que se debe abordar y conocer es el modelo de las inteligencias múltiples de Howard Gardner para poder identificar las distintas formas en que los estudiantes aprenden y las habilidades que pueden desarrollar. En esta actividad se destaca lo más importante y relevante de cada una de las 8 inteligencias múltiples de Gardner, los cuales son la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia visual y espacial, inteligencia corporal sinestésica, inteligencia musical, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal e inteligencia naturalista. Será muy importante que las autoridades educativas renovaran los planes y programas de estudio, al igual que los libros de texto, y que tomaran en consideración las inteligencias múltiples para diversificar los contenidos y evitar las evaluaciones estandarizadas, que solo miden de forma cuantitativa y no cualitativa, pues es muy importante medir los avances de forma más significativa. Al hacer yo esta selección de este tema, como docente frente a grupos en una escuela multigrado, pues sí me interesa mucho conocer cómo es que piensan los niños, cómo es que aprenden, cómo puedo ayudarles para que ellos obtengan de mejor manera los aprendizajes esperados. Es por eso que me llamó mucho la atención este tema, que a lo mejor ya lo había visto un poco anteriormente, pero que hoy en esta actividad lo hemos reforzado. Sin duda, hay gran cantidad de información muy importante y relevante que nos va a ayudar mucho a entender el cómo y el qué y el por qué de cómo es que aprenden los niños, qué es lo que aprenden los niños, por qué disfrutan más unas cosas que otras. Entonces, pues los invito a que conozcamos directamente las características de las inteligencias múltiples y también conozcamos un poco de quién es Howard Gardner. ¿Quién es Howard Gardner? Nació en 1943 en Scranton, Pensilvania, Estados Unidos, hijo de padres judíos. Si vemos aquí en la fecha en la cual él nació y también las condiciones en cuestiones de sus padres judíos, en su biografía podemos observar que los padres de Howard Gardner emigraron buscando exilio en Estados Unidos por cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, porque al ser judíos, pues eran perseguidos por los alemanes, en este caso bastante homofóbicos, que buscaban tener una raza pura y por eso las grandes masacres que se realizaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, gracias a eso, Howard Gardner tuvo la oportunidad de nacer en Estados Unidos. Él es psicólogo y pedagogo en la Universidad de Harvard, que ha dedicado gran parte de su vida a la investigación. Su principal obra, Estructuras de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples, la cual realizó en 1983, explica su enfoque teórico y sus 8 tipos de inteligencia. Teniendo un breve repaso de lo que vimos a lo largo de toda la historia de la educación, podemos identificar que anteriormente solamente se tenía contemplado que solamente había una inteligencia. Es por eso de las evaluaciones estandarizadas, es por eso que muchas veces el conductismo y otras corrientes solamente querían que el niño obtuviera, el alumno, perdón, obtuviera la información de forma igual que todos, pero no se enfocaban más tanto en sus emociones, en su sentir, en sus habilidades para poder aprender.
Ha tenido gran impacto en el campo educativo, inspirando a docentes que exploran nuevas maneras de enseñar. Este punto es bastante importante porque gracias a su gran información de las inteligencias múltiples, se puede enfocar en docentes más conscientes de cómo es los procesos de aprendizaje y estilos de aprendizaje de los alumnos. No solamente realizan una sola actividad, sino buscan la manera de involucrar diferentes tipos y estilos de aprendizaje para que todos aprendan de la mejor manera. Pero sí es muy importante tener en consideración de cómo se deben diseñar esos materiales para poder ayudar de mejor forma a nuestros alumnos. En palabras del propio Garner, cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia. Este es el desafío educativo fundamental. Propuso que las personas tienen distintas maneras de aprender y pensar, e identificó y describió 8 tipos de inteligencia. Llegó a la conclusión de que la vida humana requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia, no una inteligencia unitaria. Aquí es muy importante reflexionar que a pesar de que son 8 inteligencias múltiples de las cuales nos habla Howard Gardner, no significa que solamente cada individuo tenga una sola inteligencia, sino que también a lo largo de su vida puede ir desarrollando diferentes habilidades que también le ayudan a descubrir las diferentes inteligencias que puede llegar a tener. Entonces no solamente tenemos una, podemos tener varias o todas en diferentes niveles o en diferentes magnitudes. Pero sí hay que distinguir que hay inteligencias con las cuales se nacen y hay inteligencias que las vamos obteniendo a lo largo de nuestra vida. Las 8 inteligencias múltiples de Gardner son inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática, inteligencia visual espacial, inteligencia musical, inteligencia corporal y sinestésica, inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal e inteligencia naturista. Esas son las 8 inteligencias que descubrió Howard Gardner. La primera de ellas, inteligencia lingüística, como su nombre lo dice, linguos, lengua, nos dice en sus principales características. Se desarrolla en los primeros años de vida, cuando los niños empiezan a descubrir el significado de las palabras, a expresar sus sentimientos y a hacer descripciones tanto de forma oral como escrita. Adecuada construcción de las oraciones, la utilización de las palabras de acuerdo con sus significados y sonidos. Habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y los usos pragmáticos del lenguaje, la retórica, la mnemónica, la explicación y la metalenguaje. Ejemplo de personas que desarrollan son los poetas, novelistas, escritores, periodistas, oradores, entre otros. En esta inteligencia lingüística sí podemos identificar que todo ser humano podemos desarrollar esta inteligencia porque es parte de nuestro proceso de vida. Como lo marca aquí, se inicia en los primeros años de vida y es donde el individuo o el ser humano empieza a identificar diferentes palabras por su sonido, por su figura, y eso lo vemos, por ejemplo, en un bebé. Si sus papás hablan palabras concretas, el niño empieza a entender esas palabras. Más, por ejemplo, si ve cuando le empezamos a enseñar los colores al niño, o decir papá, mamá, son palabras que él empieza a escuchar continuamente y posteriormente las empieza él a repetir. Tal vez no conozca su significado al principio, pero poco a poco va dándole o va identificando cada uno de los significados de las palabras que él está diciendo o que está conociendo. También muy importante es que ya empieza a relacionar tanto las figuras o imágenes con las palabras. Como lo comentaba, por ejemplo, en los colores, si a un niño le empezamos a enseñar, le decimos un color y le mostramos una imagen del color que es, entonces él va identificando y va en su mente procesando esa información, la cual la deja en su memoria de corto, mediano y largo plazo.
La siguiente es inteligencia lógico-matemática. Se desarrolla desde los primeros años, pero su máximo desarrollo es en la adolescencia. Manifiestan gusto por las combinaciones numéricas para experimentar con datos o fórmulas, habilidad para razonar, calcular, pensar y organizar objetos en una manera lógica y sistemática. Identificar patrones de funcionamiento en la resolución de problemas, el cálculo mental, la estadística, etc. Ejemplo de personas que la desarrollan: los científicos, matemáticos, contadores, ingenieros y analistas de sistemas, entre otros. Aquí, como lo estamos presentando, se dice que se desarrolla en los primeros años, pero como va pasando el tiempo, el niño va aceptando diferentes formas de cómo ordenar, de cómo sintetizar, de cómo agrupar diferentes números, cantidades, colores, objetos, y poco a poco en cada grado, por ejemplo en la primaria, aunque vemos los temas muy iguales en los diferentes grados, cada grado tiene su grado de dificultad. Entonces el niño va entendiendo cómo se desarrolla el proceso para poder llegar a un resultado. Algo muy importante es que cuando el niño brinca de la primaria a la secundaria, pues es un cambio muy radical. Ahí ya ve algunas otras operaciones bastante más complejas, por ejemplo las ecuaciones, donde se necesitan fórmulas para desarrollar o darle un valor a algún dato y posteriormente tener un resultado. Y así como vamos creciendo, tanto en bachillerato o en la universidad, ya vemos cada vez más el grado de complejidad más marcado. Pero, por ejemplo, las personas que desarrollan el gusto por las matemáticas, pues es un reto constante el querer saber cuál es el resultado, el demostrar cuáles son cómo se desarrolló el contexto para poder llegar a una respuesta común. Porque en matemáticas no podemos decir que es una u otra respuesta, sino que son exactas las respuestas. Entonces, hay niños que tienen algún grado de dificultad para procesar la información y hay otros que se les da de forma más natural. La siguiente es la inteligencia visual espacial. A partir de la percepción de imágenes y su posterior recreación, transformación o modificación, el individuo es capaz de representar mentalmente las ideas o imágenes con cierta habilidad desde perspectivas diferentes para poder resolver problemas. Está en los niños que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros, mapas conceptuales y mentales. Les gusta aprender mediante imágenes, fotografías, dibujos. Entienden muy bien planos, mapas y croquis. Ejemplo de personas que lo desarrollan: los ajedristas, arquitectos y los profesionales de las artes visuales, pintores, diseñadores, escultores y fotógrafos. Teniendo en consideración esta información, como en algunos de las personas que pueden desarrollar, por ejemplo, los que juegan ajedrez, ellos ven el recuadro, las figuras, y por ejemplo su mente ya está desarrollándose más hacia adelante de cuál es el movimiento que van a hacer para ir comiendo piezas o para a llegar hasta a la reina y dar jaque mate. Muchas veces se están haciendo las jugadas de forma mental y están pensando: si muevo esta pieza, probablemente esta persona me va a comer mi pieza, pero si yo hago esta estrategia, voy a hacer que tal vez me coma esta pieza, pero yo le voy a poder comer 2 piezas más. Entonces estamos adelantándonos al proceso. En cuestiones de los arquitectos, por ejemplo, ellos en un cierto terreno, en una cierta construcción, están viendo todos los espacios que tienen y están empezando su mente a desarrollar diferentes opciones de cómo podría ser una mejor construcción. En cuestiones de los profesionales de las artes visuales, por ejemplo, los pintores, diseñadores, escultores, fotógrafos. Por ejemplo, en cuestión de los pintores, ellos tienen un lienzo blanco, tienen sus pinturas y ellos, sin ni siquiera ya tener la necesidad de estar viendo una imagen, ellos empiezan a trazar trazos, empiezan a dar color
y de repente se plasman unas imágenes tan bonitas, tan perfectas, que son dignas de admiración. Es porque también su mente tiene la capacidad de ir más allá, por ejemplo, de imágenes que a lo mejor ellos vieron en un cierto tiempo y la tienen muy clara en su cabeza y pueden lograr tener lo que tienen en su mente, ahora mostrarlo en un trazo para tener una pintura de calidad y de bastante talento. Los diseñadores, al igual, ven todo el espacio que cuentan y empiezan a ver cuáles muebles, qué objetos colocar en diferentes puntos para que se vea una habitación mucho más amplia, que se vea una habitación más abierta, donde puedan tener mayor número de actividades, o que también sea una forma de llamar la atención a los compradores o a los posibles dueños del lugar donde están poniendo objetos o materiales o muebles. La siguiente es la inteligencia corporal sinestésica. Se proyecta con el desarrollo motor, el cual empieza en los primeros meses de vida. Las personas que destacan en esta inteligencia adquieren la información a través de procesos táctiles, sinestésicos, y necesitan experimentar para comprender. Habilidades en la coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad. Los niños se desenvuelven en actividades deportivas, danza, expresión corporal y en trabajos de construcciones utilizando diversos materiales concretos, en este caso las manualidades. Un ejemplo de personas que la desarrollan son los atletas, bailarines, cirujanos y artesanos, entre otros. Bueno, aquí como ya nos dice esta información, en la inteligencia corporal y sinestésica pues va de la mano con nuestro desarrollo desde los primeros meses de vida. ¿Cómo aprende un bebé? Un bebé aprende tocando, probando, sintiendo, am, de todo lo que ve, todo lo que tiene a su lado, todo lo que se le presenta. Como no tiene tal vez una capacidad para poder hablar, pues su forma de expresarse pues es tocando, sintiendo, también tomando todo lo que está a su alrededor. Algo muy importante también en esta parte como estilo de aprendizaje, pues los alumnos aprenden construyendo, realizando con sus manos, por ejemplo, maquetas con plastilina, am, realizando estructuras con material reciclado y otro tipo de actividades que los van ayudando a tener un contexto de su entorno, pero que lo hacen de forma sensorial, sintiendo todo lo que están haciendo. La siguiente es la inteligencia musical. La habilidad para leer notas musicales, reconocer los tonos y ritmos en una canción, leer y componer melodías o piezas musicales, tocar un instrumento con facilidad. Desarrollan y agudizan el oído, identifican los tonos y las desentonaciones. Ejemplo de personas que la desarrollan son los compositores, directores de orquesta, críticos musicales, músicos y oyentes sensibles, ingenieros de grabación, entre otros. Aquí muy importante mencionar es de que los que escuchamos o los que alguna vez hemos practicado algún tipo de esta inteligencia musical, tanto en tocar algún instrumento como en el canto, podemos ver en la historia que ha habido músicos virtuosos, músicos que solamente con el oído saben interpretar diferentes melodías, o también personas que han estudiado y que la han desarrollado a lo largo de su tiempo. Por ejemplo, a alguien que le gustaba la música, se mete a estudiar un instrumento, tal vez al principio se le dificulte, pero poco a poco con el gusto, con la práctica y todo, pues va aprendiendo y su oído se va agudizando, teniendo bien claro cuáles son los tonos, cuáles son las diferentes formas de expresión que se pueden tener para poder acompañar alguna melodía, alguna canción o sin ni siquiera haber escuchado la canción. Con algunos acordes se puede ir retomando esa práctica.
También algo muy importante para las personas que han estado en coros o que a lo mejor no son grandes músicos, pero sí tienen el oído para saber en qué momento o en qué tono alcanzar la voz para que no se desentonen, para que no se desafine la música, la canción. Entonces, cuando tú ya educaste tu oído, es muy fácil identificar cuando alguien canta mal. Tu oído dice, ay, pero también sabes, sabes emocionarte con las canciones, por ejemplo, clásicas, los instrumentos o cualquier tipo de otro tipo de música. Te gusta bailar, te gusta cantar, te gusta moverte, te gusta hacer grandes exposiciones o conciertos musicales. La siguiente es la inteligencia intrapersonal. Capacidad de acceder a sentimientos, emociones y reflexionar sobre estos. En general, este tipo de individuos gozan de un mayor bienestar emocional y psicológico. Reconocen sus propias fortalezas y debilidades. Incluye la autodisciplina, la autocomprensión y la autoestima. Los niños son reflexivos, de razonamiento acertado y suelen ser consejeros de sus pares. Ejemplo de personas que la desarrollan los teólogos, los filósofos y psicólogos, entre otros. Bueno, tomando en consideración esta información, los que desarrollan una inteligencia intrapersonal son los que hacen un descubrimiento de en sí mismos, se autoanalizan, conocen sus variantes, sus emociones, sus fortalezas, sus debilidades y las ponen en práctica. Ellos mismos, al tener una buena autoestima, una buena autodisciplina y la autocomprensión, son personas con un bienestar emocional más elevado que la gran mayoría de las personas. Ven las cosas positivas de lugares tal vez donde otros consideran cosas malas. Aquí muy importante es, por ejemplo, entre las personas que lo desarrollan, los teólogos, los filósofos y los psicólogos. Aquí pueden entrar personas que te puedan ayudar a motivarte para que saques lo mejor de ti en cualquier situación de tu vida, ya sea en lo personal, en tu pareja, en tu familia, en tu trabajo. Si tú estás convencido de que algo lo puedes hacer, no habrá límites para dejarlo a un lado, sino al contrario, te vas a motivar más y vas a disfrutar más lo que estás haciendo. La inteligencia interpersonal. Sus principales características son habilidad de conectarse y trabajar eficientemente con otras personas, desplegar empatía, comprensión, motivaciones y metas. Incluye la sensibilidad de expresiones faciales, la voz, los gestos, las posturas y la habilidad para responder. Capacidad para mantener relaciones y asumir varios roles. Los niños disfrutan trabajando en grupo, son convincentes en sus negociaciones con pares y mayores, y tienen facilidad para entender a sus compañeros. Es parte muy importante de la inteligencia emocional. Ejemplo de personas que la desarrollan: los actores, los políticos, los jefes religiosos, terapeutas, buenos vendedores y docentes exitosos, entre otros. Si vamos más allá en nuestras aulas, los que damos clases frente a grupos, podemos ver que hay diferentes formas de trabajar, pero sin duda una de las que más beneficios tienen es donde se realiza en pares, en tríos, en equipos, porque se desarrolla una empatía y también se desarrolla el trabajo colaborativo. Cuando un alumno tal vez tenga alguna dificultad de algún aprendizaje, se apoya en otro o en un grupo de personas o en su maestro, pues puede llegar a tener esas emociones de saber que sí lo puede realizar, de negociar, por ejemplo, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo le vamos a plasmar en un proyecto o en alguna maqueta, algún trabajo para tener una mejor calificación? Entonces ahí es donde los niños de forma inconsciente negocian y pues toman decisiones, que es algo que los ayuda
a tener una mejor relación de amistad y también de trabajo colaborativo. Aquí sí vemos algo muy curioso entre lo que dice ejemplo de personas que se desarrollan los actores. Un actor, para poder realizar su trabajo, tiene que saber conocer su guión, cómo es su personaje, qué es lo que tiene que decir, cómo lo va a hacer, cuáles son las emociones que va a transmitir. Si un actor no sabe cómo, cómo es su personaje, pues va a ser muy difícil que llegue a los espectadores. Los políticos, pues es, como todos sabemos, muchas promesas y pocas realidades, pocas acciones. Pero, por ejemplo, en esta parte, un político pues tiene que saber sensibilizar a las personas, saber llegarles por donde más les duele o por alguna necesidad en específico. Si el político ve que está en una colonia donde no hay agua, donde no hay drenaje, donde no hay los diferentes servicios, pues su mensaje va a ser sobre eso. ¿Para qué? Para que el escuchante o el oyente esté convencido de que sea la mejor elección. Los jefes religiosos, aquí no nos vamos a manejar en una religión o en todas en general para no meternos en conflictos, pero sí podemos ver, por ejemplo, cómo mueven las masas a las personas, cómo mueven grandes cantidades de personas y toman decisiones de forma global. Y la mayoría de los que estamos en algún grupo religioso, pues muchas veces de forma consciente o inconsciente realizamos lo que las personas nos dicen. Pero claro que si el jefe religioso o sacerdote o como queramos llamarle, hace un buen trabajo, pues claro que va a ser más fácil de que las personas lo sigan con su ejemplo. Los terapeutas, algo muy importante en ellos es cómo se trabaja para convencer a las personas que tienen las dificultades, cómo ayudarles, a pesar de que muchas veces los mismos enfermos no creen en su recuperación, cómo le hacen los terapeutas para motivarlos, para apoyarlos, para decirles que sí pueden hacerlo. Otra cosa muy importante, los vendedores, los que son buenos vendedores, muchas veces llegan a un lugar y salen con productos vendidos. ¿Cómo es posible eso? Bueno, ellos manejan mucho la psicología, saben decirte, mira, tenemos este objeto, mira, si te das cuenta, tú necesitas esto. ¿Por qué? Porque te va a ayudar para esto, esto y esto. Entonces, una persona que es un poquito débil mentalmente, pues le va a creer el juego, le va a creer la comunicación, la información, y pues, aunque no tenga esa necesidad, va a ser en su mente que la tenga. Entonces, por ende, va a comprar el producto que le están vendiendo, que le están ofreciendo. Los docentes exitosos. Un docente exitoso es la persona que en cada clase, en cada materia, en cada asignatura, proyectan una capacidad para ayudar a sus alumnos con distintas estrategias didácticas, lúdicas, con el trabajo colaborativo, con una comunicación empática, que apoya de igual forma a sus alumnos y sus alumnas, donde hay una educación de calidad, donde hay una educación equitativa, donde todos se sienten cómodos y donde todos transmiten sus emociones y por ende también el conocimiento se hace más significativo. La inteligencia naturista. Capacidad para distinguir, ordenar, clasificar, comprender y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Incluye las habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. Usan estos conocimientos para mejorar cultivos y los ecosistemas. Los niños disfrutan de los animales, las plantas, reconocen y les gusta investigar características del mundo natural y de relacionado con el hombre. Ejemplo de personas que lo desarrollan, gente que trabaja en el campo, los botánicos, cazadores, ecologistas, paisajistas, entre otros. Anteriormente en la educación era muy raro que el niño o el estudiante tuviera alguna práctica o alguna actividad que no fuera
que no fuera afuera de un aula escolar. En los últimos años se ha descubierto que también es muy importante que el niño entienda y comprenda su entorno, que busque cómo ayudar al medio ambiente debido a grandes problemáticas globales, por ejemplo, el cambio climático, la contaminación, el deshielo de los polos y otro tipo de cosas que se han visto día a día, por ejemplo, las grandes tormentas que inundan constantemente las comunidades o las grandes ciudades, los terremotos o también las tierras infértiles por tanta talación de los árboles. Entonces aquí es la inteligencia naturista lo que hace es que tengan los niños ese gusto por ayudar al medio ambiente. Por ejemplo, plantando árboles, sembrando algún alimento, algún sustento, plantas, ya sea hierbas, pasto, también cómo hacer proyectos que ayuden al medio ambiente, como también programas para sacar de la basura, hacerlas, sacar, reciclar y reutilizar en diferentes objetos que ayuden también a evitar que esa basura esté en la calle o en las escuelas y darle otro uso, un reuso. Entre las personas que lo pueden desarrollar son la gente del campo. Una persona que es campesina, una persona que trabaja, por ejemplo, aquí en Calvillo hay gran cantidad de personas que trabajan en huertas de guayaba. La gente que trabaja en el campo sabe cuándo es el temporal de lluvias, conoce cuándo poner el abono, qué cantidad poner, cuándo le toca el agua a los árboles, cuándo cosechar, cuándo podar. Los botánicos, cómo investigan las diferentes funcionalidades que tiene cada planta. Los cazadores, saber cuándo es tiempo de crianza, cuándo es tiempo de caza, cómo hacer una casa sustentada en valores, donde solamente se caza en temporadas específicas y no caza que dañe los ecosistemas. Los ecologistas que defienden a capa y espada también a los ecosistemas, a los animales, a las plantas. Por ejemplo, el Greenpeace, que es una fundación internacional que ha ayudado bastante para evitar la caza que daña a las ballenas, a los tiburones, delfines, que hacen manifestaciones para evitar la tala considerada de bosques, de selvas, que ayudan también a evitar de que los diferentes animales se extingan o que luchan para que haya organizaciones o apoyos gubernamentales que apoyen a que esos animales sigan subsistiendo a lo largo de nuestra vida. Los paisajistas, entre otras personas. Mi conclusión, anteriormente solo se tenía un concepto sobre lo que era la inteligencia como única. Se medía de la misma forma las capacidades y habilidades de las y los estudiantes, lo que impactó de forma negativa en muchos aspectos como son los cognitivos, emocionales y los sociales, la interacción entre personas. Gracias a la visión e investigación de Howard Gardner, el cual era hijo de judíos que habían escapado en la persecución nazi, tuvo en una de sus mejores aportaciones literarias la conceptualización de las diferentes inteligencias múltiples que se pueden observar en las personas, lo que las hace únicas. Esas aportaciones han venido refrendando una visión diferente en la forma de contemplar y tratar a los alumnos y alumnas, pues se comprende que todos los tenemos o presentamos distintos tipos de inteligencia y por lo mismo distintas habilidades. Tomando en cuenta esta parte, se puede retomar la frase de Albert Einstein: todos
Todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Eso es lo que debemos promover en el sistema educativo, las inteligencias múltiples y desarrollar sus habilidades al máximo para generar ciudadanos felices, haciendo y viviendo de lo que les gusta hacer. Aquí sin duda es muy importante reflexionar sobre la forma en cómo aprenden nuestros alumnos, de que no son alumnos de alto intelecto o mediano intelecto o niños rezagados que no entienden o no conocen o no identifican los diferentes tipos de información. Tenemos que ir más allá, tenemos que promover una educación equitativa, una educación participativa, donde se desarrollen las diferentes inteligencias, las diferentes habilidades, los diferentes estilos de aprendizaje, y que no se vean en una evaluación estandarizada quién es más o quién es medio o quiénes necesitan apoyo. Para mí, las evaluaciones no son algo tan importante si queremos, si partimos desde el diagnóstico de un niño, de cuál es su entorno, cuál es su contexto, cómo viene, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus problemáticas, qué es lo que se les facilita, qué es lo que se les complica. Si vemos resultados óptimos, por ejemplo, de un niño que tiene rezago, llega a identificar, llega a aumentar su capacidad cognitiva en el periodo del ciclo escolar o de cierto tiempo, pues es una forma de decir que se está haciendo bien el trabajo, de que el aprendizaje es significativo y es productivo para su vida. Aquí están las referencias de las cuales me basé para realizar esta actividad, este trabajo. Solamente me basta decirles muchas gracias. Atentamente, su amigo Víctor Luera Luera. Muchas gracias. Saludos.